norteamericano William Faulkner dijo: el sexo es la puerta de entrada al mundo y la muerte, la puerta de salida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, la muerte es sagrada, no para negocios sexuales. En la vida hay que hacer dinero, hasta con los muertos. Yo le daré una sepultura decente. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex, explícame quién es Jasmine, por qué la estás demandando y qué le pides para resolver este caso. Jasmine es la viuda de mi esposo, la viuda de mi hermano gemelo. Ella estuvo casada con él por bastante tiempo. Mi hermano murió hace como 2 semanas y lo que pasa es de que me he enterado que esta mujer quiere usar su cuerpo para tener relaciones con él después de muerto. Es mi cuerpo, no lo vas a hacer, por eso estoy aquí. Espérate un momento. No discutan y déjame tratar de entender. ¿Te has enterado que ella quiere el cuerpo del difunto para tener sexo con él? Pero ella va a tener sexo con él. Ella va a tener relaciones con mi hermano gemelo difunto, va a tener relaciones con él. Mire, yo conozco a esta mujer desde mucho tiempo atrás y conozco los bajos instintos que tiene y lo enferma que está la cabeza. Tuvimos una vida de pareja que la llevábamos más o menos. Andábamos para arriba y para abajo, de un lugar a otro, tipo como una vida de hippies. Y la conocí también, pero cierto día tocó la casualidad que mi hermano, que por cierto, que nunca nos hablamos, pues cierto día me llamó a la casa y me dice: hey, ven para acá, tenemos una fiesta familiar tal día y nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros. Pues ese día ella fue la que levantó la llamada, habló con él y después de eso me convenció a mí. Fuimos a la fiesta, pero ¿saben una cosa que pasó en la fiesta? La persona que me llamó para invitarme a mí, la última cosa que hizo fue saludarme. Porque desde que llegamos no le quitaba la vista a ella, se la comía con los ojos. ¿Ese era tu hermano? Ese era mi hermano gemelo. Una persona que no le importaba quién estuviera enfrente de él. La situación que fuera, a él no le interesaba. Delante de mí la invitó a bailar, le ofreció una rosa. Pero ahí cuando le ofreció la rosa fue cuando definitivamente dije yo: no, hasta aquí paramos la situación. La agarré de la mano, nos fuimos a la casa. Camino a la casa tuvimos una discusión tremenda. Le aventé yo la rosa que ella traía todavía, que mi hermano le había dado. Continuamos peleando. Ella quebró, tiró, me insultó, me humilló. Se fue de la casa. Pasamos un mes sin saber de ella. La llamaba, trataba de contactarla hasta por el Facebook. Nunca me contestó. Al mes y medio supe que se casó con mi hermano. ¡Qué rápido! Al mes y medio. Pero ¿sabe por qué se casó con él? Por el dinero. Porque esa mujer no tiene sentimientos y nada le importa. Pues ahora supe por medio del Facebook otra vez que hace 2 semanas mi hermano murió. Esta mujer puso un video como un preview en Facebook de lo que va a hacer con mi hermano. Va a tener relaciones con él y va a lucrar con esos videos. Va a hacer dinero. O sea, ella va a tener sexo con el muerto, lo va a grabar, a subirlo en la internet. Y para venderlo. Para que la gente compre y pueda verla a ella. No se enfadó con el dinero que le sacó todo el tiempo. Le dio lujo, le dio casa. Déjame decirte que de verdad que con casos como este uno va a pensar que el mundo de verdad se va a acabar el año que viene. Pues porque esta mujer no esto está bien. cada vez se pone más tétrica las ideas del ser humano por hacer dinero. Bueno, y no que el tipo tenía mucho dinero y te dejó pobrecita o te dejó con dinero él a ti. No, sí me dejó con dinero, pero eso es lo que él quería. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a él? Yo lo único que le pido es que me regrese el cuerpo de mi hermano, que a mí sin importarme, que nunca me habló y que siempre me miró abajo, sigue siendo humano y fue humano para mí. Lo único que quiero es que me dé el cuerpo para yo darle una cristiana sepultura. Y ¿Por no qué? te lo voy a dar no porque me lo el vas a cuerpo es entregar. mío, el Porque cuerpo lo que tú yo estoy quieres casada con hacer ella y yo me es voy a algo quedar con el ilegal, es cuerpo. algo que no yo está bien. Yo puedo hacer y deshacer con el cuerpo lo que a mí me da la Tú estás mal de tu cabeza.
Lo que pasa es que no piensas, tú solo piensas en ti, piensas en el dinero, piensas en el sexo. Piensa, ten sentimientos de perdida por un minuto. Tú estás enferma de tu Tú cerebro. estás más celoso. Lo que él tiene es que está celoso. ¿Cómo voy a estar celoso? ¿Celoso por qué? Si nos Celoso miramos porque yo lo iguales. dejé a él. Lo dejé por su hermano. Está celoso de su hermano, lo único que tiene. A él no le importa nada. Lo único que le importa es que está celoso de su hermano. Bueno, ok. Ahora explícame, por favor. Primero, ¿de qué se murió el hombre? Porque tú eres un hombre joven. Y era tu hermano gemelo. Sí, señora. ¿Qué le pasó al hombre? ¿De qué se murió? La historia pasa que fuimos a él le gustaba, él tenía muchos business, él era un señor de dinero, a él le gustaba disfrutar, le gustaba andar con muchas mujeres, le gustaba el sexo, él era un hombre de sexo, él pensaba en sexo en la mañana, al día, mediodía, medianoche, él tomaba pastillas y todo, nomás para estar recto, para tener sexo toda la noche. Fuimos a México, nos invitaron a un party en México. Tuvimos champagne, estuvimos tomando, nos fuimos a la casa, después del party tomamos nuestros shots a relajar. Cuando llegamos a la casa nos empezamos a desnudar, yo me subí encima de él y empezamos a tener sexo. Yo le empecé a darle duro y duro porque me decía dale más duro y él empezó a tomar más pastillas porque quería darme sexo toda la noche. Lo que él le hacía más feliz es darme sexo toda la noche. Ok, espérate ahí un momentito. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta continuaremos con la historia del sexo, sexo, sexo y más pastillas para darle toda la noche. No se vayan.